Ok, bueno, nuevamente buenas tardes. Vamos a pasar a iniciar ya las ponencias de la tarde. Me toca a mí hablar de bradiarritmias. Entonces, ya sabemos pues que en el corazón hay un motor normal, que es el nodo sinusal, que por su propiedad de automatismo pues comanda los latidos cardíacos, ¿no? Pero en el corazón hay una serie de hay el sistema eléctrico cardíaco, ¿no? Compuesto por el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, los haces internodales y también todo el sistema His-Purkinje ya en la parte más distal. Entonces, el electrocardiograma es la representación eléctrica de todo el recorrido de esta actividad a través de ese sistema especializado. Sin embargo, el sistema especializado, por causas fundamentalmente degenerativas, puede fallar. Puede fallar a nivel del nodo sinusal, puede fallar a nivel de los haces internodales, a nivel del nodo auriculoventricular y también puede fallar en la parte más distal, en el His-Purkinje, ¿no? Bloqueos de rama ya lo explicó Richard muy bien anteriormente. Yo me voy a centrar en esta parte de la ponencia a hablar acerca de enfermedades que comprometen el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Es importante que sepamos que un paciente con bradicardia tiene que recibir una evaluación completa, correlacionando siempre la presencia de síntomas con hallazgos electrocardiográficos y, cómo no, pedir algún estudio de imagen para alguna decisión de cara a lo que sigue, que muy probablemente sea el implante de un dispositivo de estimulación cardíaca, ¿no? Entonces, para ello necesitamos tener una imagen, necesitamos saber los síntomas del paciente, entre otras cosas. Entonces, la enfermedad del nodo sinusal se define como una bradicardia por debajo de 40 en adultos o pausas más de 3 segundos, sobre todo cuando se corrobora que estas generan presencia de síntomas. Es importante saber que la disfunción del nodo sinusal no incrementa el riesgo de muerte súbita, como sí lo hacen los bloqueos auriculoventriculares, pero sí puede generar síntomas que pueden ser molestos e inclusive incapacitantes. Entonces, se trata, cuando corroboramos que la bradicardia y o las pausas están generando molestias en los pacientes. Y obviamente que no hay una causa reversible, enfermedades tiroideas a la cabeza. Una de sus formas comunes, pero no la más frecuente, ya vamos a ver cuál es la más frecuente, es la bradicardia sinusal persistente. Aquel paciente que está todo el tiempo con bradicardia, que le imposibilita hacer su quehacer diario. Hay pacientes que ya lo llegan a normalizar y pacientes que se vuelven esclavos de su frecuencia cardíaca, pero en realidad están siendo sintomáticos. Entonces aquí tenemos un electrocardiograma que está bien tomado, pero hay una bradicardia aproximadamente 40 o un poquito menos latidos por minuto, siempre en ritmo sinusal. Si el paciente está constantemente por debajo de 60, en un estudio Holter, hablamos de una variedad de bradicardia sinusal persistente, que si está generando incapacidad para realizar el quehacer diario, hablaremos de síndrome ya del nodo sinusal enfermo, variedad bradicardia persistente, y el paciente probablemente requiera un marcapasos no urgente, pero sí dentro de poco, ¿no? Para aliviar sus síntomas, porque en este contexto un marcapasos se pone para aliviar síntomas y mejorar calidad de vida, ¿no? Entonces, esa es una variedad. A veces hay que preguntar también si tiene disnea cuando hace determinadas actividades físicas. El paciente también ayuda a ver si es que realmente es sintomático o no. Pero también tenemos los bloqueos sinauriculares. ¿Qué son los bloqueos sinauriculares? Si bien el nodo sinusal es el responsable de originar los latidos cardíacos o gatillarlos, alrededor del nodo sinusal hay tejido. Y luego de ese tejido recién está el músculo auricular. Entonces puede haber fallas en la generación del impulso o en la salida del impulso del nodo sinusal. Esto es muy importante. Entonces, va a haber bloqueos sinauriculares, quiere decir un bloqueo desde el nodo sinusal hasta la aurícula, es decir, en el tejido circundante. Ahí puede haber bloqueos. El de primer grado no se ve en el electrocardiograma de superficie, porque es imposible ver este intervalo, salvo tengamos un catéter ahí dentro.
Pero los bloqueos de segundo grado sí se ven en el electrocardiograma de superficie. Tenemos el bloqueo sinoauricular de tipo Benkeva, en donde se genera el impulso en el nodo sinusal, pero sin embargo, por fibrosis circundante, no llega a salir al músculo auricular. Y este generará una pausa que no es múltiple del intervalo PP previo. En cambio, en el MOVIX 2 o en el MOVIX, los impulsos sinusales sí se originan y uno también súbitamente deja de conducir. En el otro era una conducción que paulatinamente se va perdiendo. Aquí es una pérdida de conducción súbita. Es por eso que la pausa o el intervalo PP de la pausa es múltiplo del intervalo PP previo. Entonces son las variedades de bloqueos sinoauriculares que lo podemos ver en un Holter o lo podemos ver en un trazado de electrocardiograma. También tenemos el bloqueo sinoauricular de tercer grado, en donde ya el compromiso es mayor. Quiere decir, o que el impulso no se genera o que no puede salir del nodo sinusal. Imposible determinar por electro cuál es cuál, pero la característica es que no hay onda P. Ese es un electrocardiograma bien tomado a una calibración normal, en donde vemos pues que podríamos decir ritmo sinusal. No, no hay onda P, es un ritmo de la unión, es un ritmo de la unión. Entonces, como el nodo sinusal es el que está enfermo, ¿quién se ve obligado a comandar ahora? La unión auriculoventricular, que tiene una frecuencia más o menos de 40 latidos por minuto. Entonces, aquí hablamos que el paciente tiene un bloqueo sinoauricular de tercer grado porque hay ausencia de ondas P, completamente abolida la actividad sinusal. Muchas veces vamos a encontrar este ritmo de la unión aislado, por así decirlo, y en otras encontraremos ritmo de la unión con conducción auricular retrógrada. ¿Sí? En este caso, la unión da el impulso eléctrico y la P ya no está antes, como en el ritmo sinusal normal, sino está después. Ese también es un bloqueo sinoauricular de tercer grado, pero con retroconducción. Es decir, la aurícula se está despolarizando desde el nodo auriculoventricular hacia arriba y no como debería ocurrir. Entonces ya tenemos ya más o menos mapeados cuáles son las variedades de presentación de la disfunción sinusal. Y el frecuente en realidad es este, el síndrome taquicardia-bradicardia. Y fíjense el nombre y el orden, es taquicardia-bradicardia, no bradicardia-taquicardia. ¿Por qué? Porque hay una taquicardia, FA a la cabeza, y luego del cese de la taquicardia hay una pausa patológica, ¿correcto? Entonces, esta es la presentación del síndrome de taquicardia o bradicardia. Y también es importante entender que los QRS no nos sirven para establecer el diagnóstico, sino la actividad auricular. Aquí pudo haber sido una FARVA o una FARVC. O sea, el ventrículo puede haber estado en 150, 120, 100, etcétera. No importa. Lo importante es que la aurícula viene muy rápido. En FA sabemos que va por arriba de 300 latidos por minuto y luego del cese abrupto de la taquicardia viene una pausa que es patológica. ¿Sí? Esto se debe a que el nodo sinusal queda aturdido por la frecuencia alta de la taquiarritmia que le precedía. Este es un Holter de un paciente de 79 años, ¿no? Que hacía episodios de FA y luego de ello hacía pausas. Pero no solamente la FA genera esas pausas, sino también las TPCBs. Este es un artículo que alguna vez también donde evidenciamos una TPCB, ¿correcto? Y luego de la finalización de la TPCB hay una pausa patológica. Paciente con síncope, ¿no? Es una pausa que en realidad no le generó gran síntomas al paciente. Probablemente las clínicas o pausas clínicas que le generaban síncope eran mucho, mucho más largas, ¿no? Entonces, esta es el síndrome taquicardia, porque primero la taquicardia, luego la pausa, taquicardia, bradicardia, que tiene un manejo especializado. El paro sinusal se caracteriza por el cese súbito de la actividad sinusal. Aquí vemos cómo hay un trazado en sinusal, sinusal, PQRS, PQRS, y luego ya no hay actividad sinusal. ¿Quién se ve obligado a escapar? La unión auriculoventricular.
Ya no hay actividad sinusal aquí. Hablamos que el paciente ha entrado en paro, sí, pero sinusal. Paro sinusal o arresto sinusal. Y aquí tenemos una gráfica de las variedades de disfunciones sinusales, bradicardia sinusal persistente, bloqueo sinoauricular de primer grado que no se ve en el electro, tipo Benkevac, ¿no? El MOVITS y también la ausencia completa de actividad sinusal. Todo esto, pues, son los espectros de presentación de la disfunción del nodo sinusal. Luego tenemos los bloqueos auriculoventriculares. Ya la disfunción o la alteración está un poquito más abajo. La cosa es fácil. Primer grado, todos conducen. Segundo grado, algunos no conducen. Y tercer grado, ninguno conduce. Me estoy refiriendo a las ondas P. Entonces, en el primer grado, todas las ondas P llegan a conducir hacia el ventrículo, pero con un PR un poquito más largo. Y el PR dependerá de la edad, como lo veremos más adelante. Por ejemplo, aquí hay un trazado, una tira de un D2, donde hay la P y luego hay un intervalo PR que está muy prolongado. Por arriba de 200 milisegundos llega un adulto, es patológico. En este ejemplo es 360 milisegundos o 0.36 segundos. Pero todas las ondas P, al fin y al cabo, sí están conduciendo. Tenemos acá este otro electrocardiograma de un paciente que está en ritmo sinusal. Bueno, no sé, no corté bien el cuadradito, pero tiene una calibración apropiada. Vemos cómo la onda P tiene la morfología sinusal, pero el intervalo PR está prolongado. El bloqueo AB de primer grado en ausencia de síntomas se observa, no se hace nada más que eso, ¿no? En algunas ocasiones hay que ver si puede generar síntomas, sobre todo por asincronía auriculoventricular y creación de insuficiencia mitral. Si es así, tendría que tratarse, si no, esto se observa. Pero la lección es todas las P conducen. Aquí está el intervalo PR fijo en 300 milisegundos de este paciente. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 1 o Benkevac, es el más común, el que vemos casi a diario, ¿no? En estos pacientes con algún tipo de disfunción del nodo auriculoventricular. En él va a ocurrir que va a haber una prolongación paulatina del intervalo PR hasta que una onda P no conduce. Vean aquí cómo el intervalo PR se va alargando. Y la característica para hablar de MOVITS 1 o Benkevac es que el PR que llega a conducir es más corto que el último que condujo. Esta es la característica fundamental para hablar de Benkevac, ¿no? O de MOVITS 1. Hay otras sutilezas para decir Benkevac atípico, típico, pero con que sepamos que el PR que recupera es más corto que el último conducido, nos quedamos tranquilos. Es un MOVITS 1. ¿Qué se hace en un MOVITS 1? Pues ese paciente se observará, pero no siempre va a ser benigno, no siempre va a ser inocuo. Miren aquí, ¿alguien le gustaría opinar de este electrocardiograma? Con toda confianza. Muy bien, doctor, supradesnivel de cara inferior. ¿Y qué te parece? ¿Qué tipo de bloqueo auriculoventricular? Tipo Benke. Correcto, bien. Ya dio la respuesta el doctor. Felicidades, está muy bien. Es un paciente con ritmo sinusal que está experimentando un SICA de cara inferior, hay una elevación del ST en cara inferior, está infartando, tiene un infarto agudo de miocardio y vemos que está cursando con un BAB de segundo grado MOVITS 1. Entonces, en este escenario, por ejemplo, esto es patológico, ¿no? Esta alteración es secundaria a un compromiso del nodo auriculoventricular porque la coronaria derecha está siendo comprometida. Entonces, aquí vemos cómo el PR se va prolongando y hay que buscar y ponerse a ver la P. Muchas veces queda en la T y puede ser que la T sea más alta que la T precedente, como es este caso. Aquí hay la sumatoria de la P y la T, ¿correcto? Entonces, aquí hay una onda P no conducida. Y luego, este PR que conduce, obviamente es mucho más corto que el último que condujo. Es un BAB de segundo grado, MOVITS 1, en el contexto de un infarto de cara inferior. Tendremos los bloqueos ya un poquito más complejos, un poquito más dañinos, por así decirlo, donde tenemos los MOVITS 2.
Y tenemos los bloqueos 2A1, 3A1 y los de alto grado. Hay una nomenclatura. Por ejemplo, 2A1 siempre se pone primero la cantidad total de ondas P y en segundo ponemos a la cantidad de ondas P conducida. Entonces, 2A1, una de dos ondas P conduce. 3A1, una de cada tres ondas P conduce. Entonces, es importante saber esto. Y un bloqueo auriculoventricular de alto grado es cuando dos P consecutivas no conducen. Es un bloqueo auriculoventricular de alto grado. Dos ondas P consecutivas no conducen. La diferencia entre este y el tercero es que aquí alguna P sí condujo y en el tercero no condujo ninguna P. Tenemos aquí un paciente de 82 años con hipertensión y síncope. Nuevamente, un electrocardiograma bien tomado, la calibración es apropiada, está en ritmo sinusal, pero aquí se ve que hay una especie de pausita. Este paciente está experimentando un VAB de segundo grado, MOVITS 2. ¿Por qué? Porque el intervalo PR se mantiene siempre en todos los trazados, no hay una prolongación paulatina. Es, de hecho, muy raro ver un MOVITS 2, ¿ah? Pocos he visto en alguna oportunidad. Los que a veces son reportados en los Holters como MOVIS 2, en realidad siguen siendo MOVIS 1 con esa sutileza de evaluar el PR conducido. Tercer grado, ninguna onda P conduce, por lo tanto habrá disociación auriculoventricular, es decir, los R o complejos QR en su lugar y las P en otro ritmo completamente diferente. Este electrocardiograma lo mostré anteriormente, paciente que va a 30 latidos por minuto, URS ancho, el escape es la rama derecha porque tiene acá morfología de bloqueo de rama izquierda y las ondas P pues también aparte, ¿no? De hecho, ni siquiera tiene taquicardia sinusal, probablemente este paciente tenga ya este bloqueo de bastante tiempo. Aquí vemos en el zoom cómo las ondas P van regulares, algunas siempre metidas en la T, hay que saber discernirlas, y los complejos QRS por su lado. Una característica del VAB de tercer grado es que es siempre regular, porque el marcapasos migratorio o el marcapasos que está tomando el control se mantendrá regular, ¿sí? Importante siempre evaluar la frecuencia auricular. Si tenemos un paciente con VAB completo y la aurícula está por arriba de 100, 120, ojo, eso de repente es agudo, el paciente requiere asistencia pronta porque el nodo sinusal no sabe que, él no entiende que abajo no le pasan los impulsos, pero la descarga adrenérgica secundaria y la bradicardia del bloqueo hace que tengamos taquicardia sinusal. Aquí vemos un bloqueo auriculoventricular de alto grado, bastantes ondas P no conducen. Y aquí tenemos un paro sinusal, hay actividad auricular y también tenemos un bloqueo completo con una bradicardia extrema. Como les mencioné, los bloqueos auriculoventriculares completos son regulares. ¿Y la FA qué es? ¿Regular o irregular? La FA, irregular. El flutter, irregular, regular, pero si encontramos una FA, aurícula en FA o flúter en FA y los ventrículos están regulares y lentos, ese paciente debe estar bloqueado. Hasta nos pasó hace poco. Ese paciente está bloqueado ya desde antes, ¿sí? Acá vemos cómo un paciente tiene un flúter auricular, pero los QRS se mantienen regulares y fijos. No recibe ningún fármaco bradicardizante. ¿Por qué si la aurícula va a 300, el QRS va a 40? Porque el paciente está bloqueado. Es una taquiarritmia auricular bloqueada, lenta y regular. Los ventrículos, la aurícula va muy rápido. Si una farva o una paciente con FA se vuelve regular, ese paciente se bloqueó. Así de sencillo. Y la diferencia con una taquicardia lenta es que la regularidad, justamente, aquí vemos cómo hay complejos QRS, es un flúter también. Acá vemos cómo los QRS están espaciados, pero aquí no está irregular. Acá, por ejemplo, este está un poquito más adelantado que este, entonces este es un flúter auricular lento, no bloqueado. ¿Qué le hace la diferencia? Que no es regular. Y a veces podemos pasar de la bradicardia a la taquicardia. Ese es un electrocardiograma de un paciente con un bloqueo auriculoventricular de presentación aguda. Ven aquí las ondas P
correcto, unas no conducen, pero acá está haciendo una taquicardia ventricular no sostenida, y acá se capturó en este electrocardiograma que hay una taquicardia ventricular polimorfa, secundaria a la bradicardia severa. Los pacientes con bloqueo auriculoventricular, algunos morirán por la presencia de una TB polimorfa secundaria a la prolongación severa del intervalo QT por la bradicardia. Entonces, esto de aquí es una urgencia médica, hay que ponerlo en temporal corriendo o un marcapasos externo para que pues no tenga esos episodios y no tenga un desenlace fatal. ¿Qué les parece aquí? Vamos a acabar ya con esos ejemplos. Disfunción sinusal o bloqueo auriculoventricular. 87 años con mareos. ¿Vemos onda P? Me olvidaba, para hablar de bloqueo auriculoventricular es necesario siempre tener presencia de onda P en el electro. A veces nos ha pasado, doctor, prueba, está bloqueado el paciente de su ritmo de la unión, no veo P. No puedo decir que está bloqueado si no veo P, tengo que ver la disociación auriculoventricular. Bueno, este paciente tiene un ritmo de la unión y aquí los últimos dos complejos sí son sinusales, ¿no? Entonces tiene una disfunción del nodo sinusal. Aquí todo este lapso, la aurícula está parada. ¿Quién comanda la unión? Y aquí finalmente se recupera algunos latidos sinusales. Este de aquí es un bloqueo de segundo o tercer grado. ¿Qué les parece? ¿Qué les dije yo? Que el BAB de segundo grado, de tercer grado siempre es, esa es la fija, regular, correcto. Por ende, el BAB de segundo grado es irregular. BAB de tercer grado es regular y BAB de segundo grado es irregular. Y aquí, los complejos QRS, pareciera que hay un PR variable, pero en realidad no, este paciente está disociado. Frecuencia ventricular lenta y regular, independientemente que sea ancho o estrecho. Es un bloqueo AB completo, porque está regular. Y así de sencillo. Da la sensación de que hay una variabilidad de los PR, pero no. Si fuera de segundo grado, encontraríamos alguna irregularidad. Y finalmente este otro es un paciente, ya para finalizar, que tiene un BAB de segundo grado, MOVITS 1, prolongación paulatina de los PR, más una extrasístole ventricular aquí aislada, ¿no? También tiene crecimiento del ventrículo izquierdo, miren esta onda S gigantesca en B3, entre otras características. Muy bien, esta es la primera parte, le doy pase a Richard ahorita con su presentación de arritmias supraventriculares. Muy bien. Entonces, ahora continuamos con esta sesión. Ya Ángel terminó, pues, hablando sobre las alteraciones que pueden ocurrir a nivel del nodo AB, los bloqueos AB, o las alteraciones que pueden ocurrir a nivel del nodo sinusal. Una disfunción sinusal, ambos nos pueden generar, pues, bradiarritmias, ¿no? Pero las arritmias cardíacas pueden ocurrir a diferentes niveles. Pueden, pues, ocurrir en las aurículas, en los ventrículos, generando ritmos rápidos, ritmos lentos, ritmos irregulares, etc. Entonces, en este instante voy a hablarles sobre las arritmias que se encuentran en la parte alta del corazón, ¿no? Las arritmias supraventriculares. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre ello, ¿no? Esta es la agenda de los temas que les voy a presentar. Bueno, en líneas generales, hablemos de arritmias auriculares, que son un tipo de arritmia supraventricular.
¿no? Entonces son alteraciones del ritmo cardíaco que se originan evidentemente en el tejido auricular, sea aurícula derecha, aurícula izquierda, septum interauricular. A ese nivel existe una alteración en el sistema eléctrico o incluso también una alteración tisular. Puede haber presencia de cicatrices dentro del tejido auricular que predispone a la formación de circuitos de reentrada, o pueden haber focos de células anómalas en donde el automatismo está alterado, tiene un automatismo anormal, o otro tipo de mecanismos mucho más complejos, como es el caso de la fibrilación auricular, en donde existen mecanismos disparadores y luego mecanismos perpetuadores que vamos a ir viendo. Bueno, una de las arritmias auriculares más común son estas, las extrasístoles auriculares. ¿En qué consiste una extrasístole auricular? Como ustedes pueden ver en esta representación, son ritmos normales, ¿no? Vemos acá el paciente que tiene un ritmo normal, ritmo sinusal, otro ritmo sinusal, y que se ve interrumpido por otro ritmo o un latido que adelanta a ese latido previo que venía de manera ordenada, estimulando al corazón de forma continua. Esta es una extrasístole auricular. Ahora vamos a dar más detalles de cómo las extrasístoles auriculares pueden presentarse. Las extrasístoles auriculares, como les he comentado, es muy frecuente. Lo vemos hasta un 70% de la población joven, y en las personas de tercera edad no hay paciente que no va a tener alguna extrasístole auricular en un estudio Holter. Entonces, estas extrasístoles, como les comentaba, son latidos auriculares diferentes al ritmo sinusal que alteran esa regularidad que venía manteniendo el paciente en ritmo sinusal, sacando obviamente de lado la arritmia respiratoria que el doctor Ángel les comentó, en el cual hay una irregularidad del RR, pero teniendo una onda P de la misma morfología que la del ritmo sinusal. En este caso, en las extrasístoles auriculares, vamos a ver que este ritmo normal es interrumpido por un latido anormal, el cual este latido que adelanta o interrumpe este ritmo, pues tiene una onda P que lo precede. Y esa onda P, si lo vemos en grande, es diferente a la onda P sinusal. Entonces, este es el dato fundamental de una extrasístole auricular. Ritmo sinusal, onda P definida, que es interrumpido por una extrasístole auricular, la cual se caracteriza por ser una onda P de diferente morfología a la del ritmo sinusal que adelanta este ritmo normal. Esta extrasístole auricular se conduce al ventrículo a través del nodo AB y puede conducir, obviamente lo va a hacer a través del mismo sistema de conducción. Cuando eso ocurre, pues el complejo QRS va a ser tan normal como el latido previo del paciente. Pero en algunas ocasiones estos latidos, miren ustedes, se pueden conducir, como este caso, de forma normal por el nodo AB y los forma un complejo QRS idéntico al ritmo de base, pero en algunas ocasiones esta extrasístole auricular se conduce por el nodo AB y vamos a adoptar un patrón del complejo QRS totalmente diferente al QRS basal del paciente. ¿Y esto debido a qué? Debido a que pues hay un bloqueo funcional a nivel de la rama derecha o la rama izquierda. En algunas ocasiones, estas extrasístoles incluso no se conducen al nodo AB, a través del nodo AB al ventrículo, generando extrasístoles auriculares bloqueadas, como ustedes pueden ver aquí. Un concepto totalmente diferente a lo que el doctor Ángel les ha hablado, que son los bloqueos auriculoventriculares. Estamos hablando de una onda P extrasistólica de diferente morfología a la del ritmo sinusal que no se conduce. ¿Y por qué no se conduce? Porque en este momento en el cual esta extrasístole auricular aparece, encuentra al nodo AB en un periodo refractario que no permite que se despolarice y por lo tanto la activación auricular queda bloqueada totalmente y no pasa, ¿no? En este caso, el problema de ese bloqueo, el periodo refractario ya no está en el nodo AB, sino está en una de las ramas, rama derecha, es la más frecuente, o la rama izquierda. Estas extrasístoles auriculares, pues tradicionalmente uno las considera benignas, pero recuerden que también podrían estar asociados a ciertos fenómenos, como una mayor probabilidad, según la carga de extrasístoles auriculares, de desarrollar fibrilación auricular o eventos cerebrovasculares. Entonces, las extrasístoles auriculares pueden degenerar, pueden ser el desencadenante de taquicardias supraventriculares como taquicardias intranodales, taquicardias por reentrada B, flúter auricular o fibrilación auricular.
Ya vamos a hablar con más detalle cómo es una taquicardia intranodal, en el cual el circuito de reentrada se encuentra confinado en el nodo AB. Normalmente el nodo AB tiene una vía rápida y una vía lenta. En algunas ocasiones las extrasístoles auriculares, al adelantarse a un ritmo sinusal normal, pueden justamente causar estos mecanismos de reentrada, gatillando una taquicardia intranodal. También taquicardias por entrada B, en presencia de vías accesorias. Y en algunas ocasiones, como les comenté, también estas extrasístoles auriculares pueden desencadenar taquiarritmias atriales como macroreentradas, tipo flúter auricular, ¿no? De tipo horario o antihorario, como vamos a ir viendo. Y también las extrasístoles auriculares son las que en su gran mayoría van a gatillar una fibrilación auricular paroxística. Y en un 94% de las ocasiones, este desencadenante, esta extrasístole auricular, se origina en una estructura anatómica bien definida, las venas pulmonares. Sustrato o estructura anatómica muy conocida por nosotros los electrofisiólogos, lugar donde ablacionamos justamente para aislar eléctricamente las venas pulmonares de la aurícula izquierda, así reducir la carga rítmica que pueda generar esa fibrilación auricular en el paciente. Entonces, miren ustedes, tenemos un paciente varón de 36 años asintomático, tiene un estudio Holter, ¿y qué podemos ver en este estudio Holter? ¿No? Acá tenemos un estudio, bueno, Holter de 3 canales, uno de ellos aparenta estar en ritmo sinusal, un PR, un QRS y una onda T. Y miren ustedes, ¿cómo es el intervalo RR? Regular, ¿no? Vemos que hay una onda P, si lo alcanzan a ver, un PR, un QRS y una onda T. Y este fenómeno, P, QRS, onda T, se repite. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué se metió? Un latido se adelantó. Un latido se adelantó bueno, al ritmo normal del paciente. Y ese latido tiene algo interesante. ¿Cómo es el QRS de este latido? ¿Es idéntico o diferente al QRS basal del paciente? Idéntico. Este es una extrasístole supraventricular, simplemente por tener o mantener el complejo QRS de las mismas características del complejo QRS del paciente. Pero es importante que adicionalmente verifiquemos y demostremos que estemos frente a qué tipo de extrasístole supraventricular. Esta puede ser una extrasístole de la unión también, ¿ok? O también una extrasístole auricular. ¿Qué es lo que me ayuda a definir ese detalle? ¿La presencia de qué? De una onda P. Y miren ustedes, esta onda P, si lo alcanzan a ver, ¿no? ¿Correcto? Esta onda P, ¿es igual o diferente a la P del paciente, al ritmo, a la onda P sinusal del paciente? Diferente. Entonces estamos frente a una extrasístole auricular. ¿Ok? Seguimos avanzando. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Paciente en ritmo sinusal, 78 años, flúter auricular, habla que tiene, cuando refiere a palpitaciones y mareos, mareos. Y miren ustedes, ¿qué estamos viendo en el Holter aquí? ¿Qué es esto? Es una pausa. Uy, refiere mareos. Hay que buscar bien el Holter, ¿no? A ver si es que hay alguna alteración del ritmo que explique estos mareos. ¿Qué tenemos aquí? Una onda P, un PR, un QRS y una onda T. ¿El ciclo se repite? Sí. ¿Es regular? Perfecto. ¿Es regular? Perfecto. Una pausa. ¿Es regular? Sí, perfecto, perfecto. Muy bien, analicemos la pausa. ¿Por qué ocurrió esta pausa? ¿Es una parada sinusal? ¿Es un bloqueo AB? ¿Qué está pasando en este paciente? ¿Qué vemos aquí? PR, QRS, PR, QRS. ¿Y qué vemos aquí en esta línea? ¿Vemos algo anormal? ¿Qué estamos visualizando? ¿Ven acá? ¿Alcanzan a ver una onda P? Ya no puedo hacerlo más grande. Sí, lo ven, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta onda P? ¿Es una P sinusal o es una extrasístole auricular? Es una extrasístole auricular, tiene otra morfología. ¿Pero qué pasó? ¿Se logró conducir? No se logró conducir, es una extrasístole auricular bloqueada. La extrasístole auricular se bloqueó. ¿Y por qué se bloqueó? Porque el paciente tiene una enfermedad, necesita marcapasos.
Mire, el otro jueves me enseñó que si hay una P bloqueada y si la P que la precede es igual a la P que la sigue al bloqueo, esto se llama bloqueo de segundo grado móvil 2. Entonces eso es marcapaso, vean. No, porque estamos hablando de una extrasístole auricular que se bloqueó. No estamos hablando de una P sinusal bloqueada. Esto se debe a que pues ese nodo sinusal en este instante estaba en su periodo refractario y por lo tanto, por esa razón, se genera el bloqueo. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar de otra taquiarritmia auricular. Vamos a hablar del flúter auricular. Flúter auricular que vemos con mucha frecuencia en la sala de procedimientos cuando hacemos nuestras ablaciones, ¿correcto? ¿Y el flúter auricular qué cosa es? ¿Qué representa el flúter auricular? El flúter auricular es una macro reentrada, es un circuito macro reentrante. Como bien dice su nombre, el mecanismo es una reentrada. Para que se pueda generar un flúter en el corazón de un paciente, debe haber un sustrato arrítmico, debe haber barreras anatómicas, como ocurre en la aurícula derecha. ¿No? En la aurícula derecha tenemos, pues, además de la vena cava inferior, vena cava superior, la orejuela, tenemos la crista terminalis, tenemos el istmo cavo del cuspidio, el septum interauricular, el ostium del seno coronario. Todo este recorrido tiene barreras anatómicas y también funcionales, como la crista terminalis. Todas estas barreras son el mejor sustrato para que estos pacientes o los pacientes desarrollen circuitos macroreentrantes en ausencia de cicatriz. No necesariamente, ¿no? En este caso, los flúter atriales ismocavos tricuspidio dependientes, que son macroreentradas. Miren ustedes, acá tenemos una reconstrucción anatómica tridimensional que justamente pues, lo hemos hecho con la tecnología CARTO. Acá están nuestros amigos que nos han acompañado también con estos procedimientos. Y miren ustedes cómo hemos reconstruido la aurícula derecha. Acá este muñoncito es la vena cava inferior, hacia arriba la vena cava superior, el seno coronario, el anillo tricuspidio, y entre la vena cava inferior y el anillo tricuspidio está una estructura conocida como istmo cavo tricuspidio. Y miren ustedes cómo gira alrededor, ¿no?, de este anillo tricuspidio y pasa por este istmo cavo tricuspidio esta taquicardia macroreentrante. Esto es un flúter auricular dependiente del istmo cavo tricuspidio antehorario. Y el flúter antehorario típico tiene un patrón electrocardiográfico característico, que el día que lo ven en 1 o 2 veces ya nunca más se van a olvidar. Tienen hasta nombres característicos, como los famosos dientes de sierra en derivaciones inferiores, ¿no?, que vamos siempre a recordar. Pero el flúter, como tal, el flúter típico antehorario, correcto, que gira alrededor de forma antehoraria, alrededor del istmo cavo tricuspidio, tiene un patrón muy característico. Tiene los famosos dientes de sierra en derivaciones inferiores, derivación de 2, de 3, ABF. Y estas ondas de flúter tienen un patrón muy especial. Tienen un componente inicial, pero lo puedo ver, acá se lo voy a mostrar, miren, lo voy a poner en grande. Tienen un componente inicial, este diente de sierra, si lo ven o no. Olvídense de los complejos QRS, imaginariamente sáquenlo del cerebro. Si ustedes sacan del cerebro el complejo QRS, van a ir viendo que estos dientes de sierra se construyen sobre ellos. ¿Sí se dan cuenta? Muy bien. Estos dientes de sierra, ¿cómo son? Tienen un componente inicial o un componente negativo lento, tienen como baja lentamente, y tiene un componente positivo o ascendente rápido, en derivación 2, en derivación 3 y en derivación ABF. Asociado a este patrón electrocardiográfico, en V1, las ondas F son positivas, puramente positivas, y en V6 suelen ser o son negativas. Entonces, con estas características electrocardiográficas, yo ya defino que este es un flúter típico con giro antehorario, ¿no? Esto me ayuda pues mucho a mí. ¿Por qué? Porque estos pacientes pues ya tienen un diagnóstico y un tratamiento definitivo. En estos pacientes la terapia farmacológica va muy mal. ¿Por qué? Porque al ser un circuito macroreentrante, la forma de poder manejarlas es bastante difícil, son arritmias muy refractarias. Acá les presento otro tipo de arritmias, es el flúter típico horario. En este caso, el flúter también gira alrededor del anillo tricuspidio, pasa por el istmo cavo tricuspidio, pero en otra dirección. Y este flúter típico horario también tiene un patrón electrocardiográfico muy característico. ¿Por qué se caracteriza? Por lo siguiente: acá este flúter horario tiene ondas de flúter positiva en D2, D3 y ABF, positivas.
En V1 suelen ser ondas negativas mediadas y en V6 suelen ser ondas positivas, que es lo que define a este flúter típico horario. Para nosotros es muy importante poder identificar y enseñar, pues a que también identifiquen con rapidez este tipo de taquiarritmias, por la implicancia clínica que tiene esto. Miren ustedes, ¿qué les parece este trazado electrocardiográfico? Nos va a enseñar muchas cosas. ¿Está en ritmo sinusal o no está en ritmo sinusal? Antes de eso, ¿está bien o está mal tomado? De 1 V6, 2, 3 ABF, no, de 1, de 2 y de 3, perfecto. ¿Sinusal o no sinusal? No, sinusal, evidentemente. ¿Qué les llama la atención? Varias cosas, doctor, nos llama la atención. ¿Qué es lo primero? ¿Es regular o irregular? Irregular, ¿no? RR corto, largo. ¿Qué más nos llama la atención? Pues no hay ondas P. Dos, a veces no hay nada. Yo veo acá una cosa rara, veo como unos... ¿Qué parece esto? ¿A qué se parece? A la sierra, ¿no? A los dientes de sierra. Muy bien, característicos, ¿no? Descenso lento, ascenso rápido. Eso es un diente de sierra característico. ¿Y cómo es en V1 esa onda F? Mírenlo. ¿Cómo es? ¿Cómo es en V1 la onda F? Positivo. ¿Y cómo es en V6 la onda F? Negativo. Este es el patrón electrocardiográfico de un flúter típico, antihorario. Pero hay algo más, ¿o no? ¿O ahí queda todo? Hay algo interesante. ¿Qué les parece el complejo QRS? ¿Normal o anormal? Anormal, ¿no? El complejo QRS se ve ensanchado. ¿Qué patrones vemos? Patrón RSR' en V1, S empastada en T6, en D1. Este es el diagnóstico de un bloqueo completo de rama derecha. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a ir viendo que el flúter puede conducirse en algunas ocasiones de forma fija. Se conduce a la misma velocidad por el nodo AB. El flúter está a 250 a 300 ciclos por minuto en la aurícula. Pero el nodo AB es el protector. Recuerden en la mañana cuando hablamos del nodo AB que tiene propiedades de protección, conducción decremental, conducción por vía lenta. Eso protege al ventrículo de arritmias tan rápidas como el flúter. Y eso genera pues que el flúter vaya a una velocidad de 3:1, 4:1. Si el flúter está a 300 latidos y va a 4:1, la frecuencia cardíaca del paciente va a estar 75. Porque eso es lo que deja el nodo AB que pase, protegiendo de esta manera al paciente. Entonces, acá tenemos un patrón de flúter auricular. Les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué identificamos en este electrocardiograma? ¿Está bien tomado? De 1 V6. Bien tomado, perfecto. ¿Qué ritmo tiene? ¿Sinusal o no sinusal? No sinusal, perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Ritmo no sinusal. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una actividad eléctrica continua, rápida. Esto es un flúter auricular, miren ustedes. Que luego vamos a diferenciar de la fibrilación auricular. Actividad auricular regular rápida. ¿Ok? Pero algo más. ¿Cumple criterios de algún patrón de flúter atrial antihorario, típico antihorario? No es el diente de sierra con descenso lento, ascenso rápido, ¿no? No es el característico, pero acá vemos que acá hay un flúter que conduce de forma fija de la aurícula a ventrículo, ¿ok? También tenemos otros tipos de flúter, que son los flúteres atípicos. Ahí, pues, son aquellos en donde el patrón electrocardiográfico es totalmente diferente. Estos flúteres atípicos se dan fuera del istmo cabo-cuspidio. Por ejemplo, en zonas de cicatrices, posateotomía, poscirugía cardíaca, posablación de fibrilación auricular en las aurículas izquierdas. Y estos flúteres pueden ser diversos. Pueden originarse en una cicatriz, de una atriotomía, puede originarse alrededor del anillo mitral, en donde pues los patrones electrocardiográficos ahora empiezan a hacerse más complejos. Suelen ser, ya no son dientes de sierra, evidentemente, pero adoptan patrones con ondas F positivas en P1, ¿correcto? Y suelen tener pues patrones positivos en derivaciones inferiores o negativos en derivaciones inferiores según cómo gire el flúter.
Si el flúter gira de manera antihoraria, este se va a acercar a las derivaciones inferiores y por lo tanto en inferiores va a ser positivo. Si gira de forma antihoraria, perdón, como en este caso, pues va a ser negativo. Si es, ¿no? Eso es lo horaria, va a ser como se llama este negativo, ¿no? Entonces, cuando es antihorario, miren ustedes, positivo en inferiores, cuando es horario, se aleja, negativo en inferiores. Entonces, el flúter perimetral es un patrón, un tipo de flúter atípico que se origina, pues, en otras estructuras, como podemos ver aquí, ¿no? Acá hay un ejemplo para terminar, un paciente de 65 años, hipertenso, obeso. ¿Qué les parece este electrocardiograma? Ya pueden ustedes reconocer, estoy segurísimo que así es. ¿Qué les parece? Electrocardiograma bien tomado, el paciente no está en ritmo sinusal, claramente, ¿no? Con RR irregulares. ¿Qué les llama la atención de este trazado? La presencia de ¿qué? De unas ondas auriculares organizadas y rápidas, que cumple criterios para ¿qué? Para un flúter típico antihorario, los famosos dientes de sierra, ¿no? Y positivo en B1, negativo en B6. ¿Okay? Hay otros ejemplos. Este es un ejemplo de un flúter auricular, pero atípico. No cumple los criterios de los dientes de sierra, ¿no? Y bueno, pues esto más bien es un flúter perimitral, positivo en V1 y positivo en D2, un perimitral antihorario. Para terminar, simplemente hablarles de fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la taquiarritmia más común, más frecuente en la práctica clínica. Todos nos vamos a encontrar con fibrilación auricular. Entonces, un ritmo sinusal tiene este patrón. ¿Lo están viendo? El corazón se contrae de forma regular, organizada. Tenemos una actividad auricular bien definida que se expresa en el electrocardiograma en forma de onda P, un PR y un QRS. Y esto es lo normal. Pero cuando el paciente está en fibrilación auricular, ese ritmo auricular está desorganizado, es caótico. Entonces, ya no va a haber una expresión electrocardiográfica de esta contracción auricular porque no existe, porque la aurícula está totalmente desorganizada. Entonces, este ritmo desorganizado se refleja por ondas F de fibrilación y una conducción variable por el nodo AB, lo que genera un RR irregular. Y este es el fundamento y la explicación de los criterios justamente del entendimiento de la interpretación de una fibrilación auricular. Estos son los tres criterios fundamentales para una fibrilación auricular. Ausencia de onda P, RR irregular, y la onda P es reemplazada por estas ondas F de fibrilación. ¿Ok? Entonces, esto ya hemos visto, ¿no? La mayoría de los desencadenantes de fibrilación auricular, ¿dónde se encuentran? En las venas pulmonares, 94%. ¿Ok? Y esta fibrilación auricular tiene varias formas de presentación, desde formas intermitentes, paroxísticas, persistentes o permanentes. La fibrilación es una arritmia de adultos mayores. Y el peor problema de la fibrilación auricular es esto. Miren lo que están viendo en la imagen, en el video. ¿Qué están viendo en ese video? Estamos viendo pues un eco transesofágico, estamos viendo la aurícula izquierda y estamos viendo la orejuela. ¿Y qué estamos viendo dentro de la orejuela? Un trombo que ahorita se va, ¿no? Miren, miren. Ya, ahorita se va ese trombo. ¿A dónde se irá? ¿A dónde creen que se va? Al cerebro, pues. Y la FA justamente es una de las causas de ACV, la más frecuente. Se asocia a esto justamente, ¿no? Y también a mortalidad. Bueno, eso es lo que les quería presentar a todos ustedes. Ven ustedes en este trazado que están viendo claramente. ¿Qué están viendo ahí? Un electrocardiograma en donde vemos un RR irregular. ¿Vemos onda P? No, ¿qué vemos? Ondas que fibrilan. ¿Cómo se llama esto? Fibrilación auricular. Y para cerrar y cansarnos, RR, ¿hay onda P? ¿Qué tenemos? Ondas F, desordenadas, caóticas, ¿no? Y eso representa una fibrilación auricular. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con el doctor Ángel con su presentación. Gracias. Muy bien, a continuación el doctor Ángel nos va a presentar un tema también súper interesante. Estuvimos en las aurículas, ¿no? Ahora los invitamos a viajar, a hacer un viaje turístico a una estructura cardíaca que
también es muy importante, los ventrículos. Ahora vamos a descender un poco. Ahora vamos a pasar a hablar de arritmias ventriculares. Una arritmia ventricular se define como todo aquello originada por debajo del His-Purkinje, ¿no? Por su nombre, pues deducimos que se origina de los ventrículos y va a tener una gran serie de presentaciones, ¿no? Es importante, entonces ahorita no voy a abocar yo a explayarme en esta parte de presentaciones de arritmias ventriculares y sus características. Ya mañana hablaremos de ubicación de extrasístoles, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hay documentos importantes para hablar de arritmias ventriculares, ¿no? Aquí tienen una imagen donde hay una serie de trazados. Entonces, hay un documento importante que si bien es un documento de ablación, publicado entre las sociedades del ritmo europea, americana, latinoamericana, en 2019, es un documento de ablación. En la parte introductoria están todas las definiciones que un cardiólogo o un personal de la salud necesita saber. Vamos a comenzar con la CVP o complejos ventriculares prematuros o también conocidos como extrasístoles ventriculares. Lo que nos dice esa guía es que deberíamos llamarlo complejo ventricular prematuro porque muchas veces este fenómeno eléctrico no tiene representación mecánica, solamente es un trazado en el electro, pero no hay un volumen sistólico eficiente. Es por eso que los pacientes con extrasístoles frecuentes pueden estar un poquito mareados, porque inclusive le ponen un oxímetro de pulso y la frecuencia está de repente en 30, 35, porque no hay un fenómeno mecánico que acompañe el eléctrico. Entonces, un complejo ventricular prematuro es un complejo ancho, presentado de forma precoz, no precedido de onda P, y eso lo diferencia de un extrasístole supraventricular con aberrancia, que aquí el complejo no es precedido por actividad auricular, ¿correcto? Para evaluar su carga, como no, necesitamos de un estudio Holter de 24 horas. Aquí tenemos en este trazado un complejo ancho, presentado de forma precoz, sin actividad auricular previa. Y como es anormal, la repolarización también lo será. Esta es la definición de un extrasístole ventricular. Diferente a la extrasístole supraventricular, donde ya Richard explicó muy bien que es precedida por una onda P, que puede ser de una morfología diferente a la sinusal. Entonces, esta es la definición de un complejo ventricular prematuro o extrasístole ventricular ancho, alteración de repolarización no precedido de actividad auricular. Por el contrario, lo que vemos a veces es que hay actividad auricular retrógrada. Miren, acá es un paciente con una extrasístole ventricular del tracto, ¿no? Y aquí tiene una melladura en B2. Eso es una onda P retrógrada. Es decir, el nodo auriculoventricular en algunos pacientes, no en todos, tiene la capacidad de conducir de abajo hacia arriba. Lo normal es que conduzca de arriba hacia abajo, pero en presencia de extrasístoles u otro tipo de taquicardias o ritmos, puede retroconducir. Aquí se ve esta melladura y aquí no se ve. Entonces estamos hablando que aquí hubo retroconducción y aquí no. El origen más frecuente de estas arritmias son los tractos de salida, ya sea derecho a la cabeza, en segundo lugar izquierdo, y no les voy a yo detallar más acerca de la morfología, porque ya más adelante en otra clase vamos a ver las pinceladas para poder decir extrasístole ventricular del tracto de salida en su porción septal alta, entre otras, ¿no? Entonces, solamente debemos conocer esto, ¿no? Y que es muy frecuente y que muchas personas lo tienen. Se puede presentar de varias formas la extrasístole. La forma de presentación de bigeminismo quiere decir un latido sinusal normal y un latido en forma de extrasístole. Un sinusal normal y un extrasístole. O sea, alternando uno a uno el ritmo sinusal normal con extrasístole. Es una forma de presentación que podría generar muchos síntomas porque, como les repito, en algunos pacientes este fenómeno eléctrico no tiene traducción mecánica. Y si bien le ponemos el monitor y puede marcarnos 70, en el oxímetro 35, porque el oxímetro ve la cantidad de sangre que llega al lecho unguial, generando bradistigmia. Entonces, es por esto que hay pacientes con extrasístoles ventriculares
que pueden tener síntomas, ¿no? Por la bradistigmia secundaria de esa extrasístole. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Mandárselo al doctor Soto, mandárselo al doctor Cueva para eliminar rápidamente esa extrasístole. Puede presentarse como trigeminismo, en donde ahora van a alternar dos latidos sinusales normales con un latido de extrasístole, como es este caso, ¿no? Aquí tenemos un latido sinusal normal, un latido sinusal normal, y acá tenemos la extrasístole ventricular, un complejo ancho, correcto, sin actividad auricular, precedida con alteración alterada, y que en este caso, pues, está presentada como trigeminismo, pero genera un fenómeno conocido como pausa compensatoria. Es decir, este fenómeno eléctrico resetea el circuito de todo el corazón y por ende, pues hay una especie de tiempo más prolongado que el intervalo RR previo, conocido como pausa compensatoria, ¿no? Hay un RR entre la extrasístole y el siguiente latido sinusal mayor que el RR previo, ¿no? Usualmente es 25% mayor. Y otro concepto importante es el concepto del intervalo de acoplamiento. ¿Qué es el intervalo de acoplamiento? El espacio de tiempo que hay entre el origen del último latido normal, entre el origen de ese complejo QRS y el origen del extrasístole. Los extremos son malos. Si está muy corto, podría generar un fenómeno de RNT, y si está muy largo, podría asociarse a disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Es una de las cosas que a veces, cuando uno lee un Holter, uno tiene que ponerse a buscar, tiene que reportarlo, tiene que ver cuál fue el RR, o perdón, el intervalo de acoplamiento más corto, porque podríamos establecer pronóstico en determinados casos. Aquí tenemos nuevamente un ejemplo de pausa compensatoria, es un electrocardiograma de una niña con una extrasístole, y acá vemos cómo hay una pausa luego de este fenómeno. No es patognomónico, pero cuando hay la pausa, esto probablemente se asocie a que la extrasístole es producida por actividad desencadenada, sobrecarga de calcio en la diástole, ¿correcto? No es patognomónico, pero por lo general suele pasar esto, y la gran mayoría de pacientes lo tiene. Por otro lado, cuando tenemos ausencia de pausa compensatoria, podría ser un poquito más peligroso. Miren este electrocardiograma, es una belleza, está bien tomado, está en ritmo sinusal, correcto, pero ojo que la repolarización no es del todo normal en este paciente, que tenía ya una disfunción sistólica severa por la presencia de extrasístoles, crecimiento ventricular izquierdo, y vean ese extrasístole que se mete aquí y no le interesó nada el intervalo RR. El intervalo RR se mantiene, de hecho, pero acá hay un extrasístole que se metió al medio. Esto se llama extrasístole, no hay pausa compensatoria, es una extrasístole ventricular interpolada. Es decir, el foco que genera el extrasístole ni se inmuta por el ritmo cardíaco propio del paciente. Es como tener un marcapasos ahí en BOO, que estimula y no ve nada. Entonces, esto puede ser un poquito más peligroso, esto podría generar una RNT, es una extrasístole interpolada, ¿no? Cuando no genera la pausa compensatoria. Y cuando lo tenemos, quizás el mecanismo probable sea incremento de automatismo y ya no actividad desencadenada, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un extrasístole ventricular, de un músculo papilar, pues que genera taquicardia hepática, o mejor dicho, disfunción sistólica inducida por extrasístoles. ¿Qué genera un intervalo de acoplamiento corto? Pudiera generar esto, un fenómeno de RNT. Aquí está la extrasístole, que miren cómo esa extrasístole está apareciendo muy precoz, prácticamente en la onda T, y gatilla esta taquicardia ventricular polimorfa, ¿no? Que es una arritmia maligna, ¿no? El ritmo idioventricular es un ritmo ventricular sostenido, correcto, caracterizado por la presencia de 3 o más latidos consecutivos. Se denominará RIVA, o sea, acelerado cuando la frecuencia excede de 40, y bueno, ritmo idioventricular normal o no acelerado cuando está por debajo de 40. Si ya pasa de 100, estaríamos hablando ya no de RIVA, sino de taquicardia ventricular.
Algunos autores ponen también como punto de corte 120, es variable. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente con un ritmo ventricular, no hay actividad auricular que se pueda evidenciar, vemos cómo son complejos ensanchados, una repolarización muy alterada, un QT bastante prolongado. Este paciente estaba post arresto cardíaco y le toman este electrocardiograma donde pues está con un ritmo ventricular lento, ¿sí? Por debajo de 40 latidos por minuto, súper ensanchado y con alteraciones de repolarización. Y este es un RIVA, que actualmente lo podemos ver, a veces es un fenómeno normal en ciertos pacientes como deportistas y a veces puede ocurrir como secundario en la revascularización de un infarto agudo de miocardio, nuevamente complejos, URS, bueno, no tan ancho, limítrofe, no vemos actividad auricular precedente y una repolarización alterada. Aquí se deja ver muy bien la retroconducción. Si somos minuciosos, vean cómo en D3 se ve una onda P retrógrada, también se ve en D2, también se ve en ABL. Luego del complejo QRS vemos cómo aparece aquí claramente la actividad auricular retrógrada, ¿no? Porque una característica del RIVA es que eso es independiente de la unión. Esto viene de más abajo. Tenemos las taquicardias ventriculares, que es la presencia de 3 o más latidos ventriculares por arriba de 100 de frecuencia. Puede ser sostenida o no sostenida si dura más o menos de 30 segundos respectivamente. Monomorfa, si tiene la misma morfología de complejos QRS durante todo el episodio. Pleomorfa, si durante un mismo episodio cambia la morfología de los QRS, y polimorfa, donde hay un cambio latido a latido. Y se denominará torsión de puntas cuando esto ocurre en el contexto de un intervalo QT prolongado y parece tener una actividad sinusoidal que gira alrededor de un eje. Aquí vemos un electrocardiograma donde tenemos tres cosas. Tenemos una extrasístole ventricular aislada, tenemos una dupleta ventricular, 2 latidos consecutivos y tenemos una taquicardia ventricular no sostenida, de la misma morfología, pero que dura menos de 30 segundos, ¿no? Y bueno, la taquicardia ventricular sostenida se caracteriza por tener complejos QRS anchos. Hay criterios para diagnosticarla, criterios para diferenciarla de una supraventricular aberrada o de una supraventricular ya con un bloqueo instaurado, ¿no? No es el objetivo de la charla, lo importante es afianzar el concepto de lo que es una taquicardia ventricular. Mientras más ensanchado sea, lo más probable es que sí esto apoye que se trate de una taquicardia ventricular y no una supra con fenómeno de aberrancia. Y hay las arritmias ventriculares malignas, ¿no? Tenemos el flúter ventricular, que es una arritmia ventricular muy rápida, casi por 300 latidos por minuto, una actividad sinusoidal, y tenemos la fibrilación ventricular, donde la actividad ventricular es caótica. Estas arritmias malignas son los ritmos desfibrilables que tenemos que saber en el RCP. Levanten la mano, ¿quién sabe RCP? Mis licenciados lo saben. Levanten, por favor, chicas, tienen que ya, al mes. Tenemos que saber RCP. Afuera hay un DAI, no sé si lo han visto, un DEA. Tenemos que saber RCP, tenemos que saber qué arritmias se desfibrilan, qué arritmias no se desfibrilan, ¿no? Creo que eso es responsabilidad de todos. Entonces, son las arritmias malignas las que tenemos que tener cuidado porque, pues, es prácticamente la muerte inminente y tenemos que rescatar al paciente. Cuando yo vi este electro me dolió el pecho. O sea, un paciente, venimos diciendo que es importante el electro, que hay que tratar de documentar los 12 derivadas, pero no hay que ser malos, ¿no? Si es una FB, creo que automáticamente con una derivada aquí, este interno se puso, bueno, el paciente estaba ahí, se puso a cambiarle B1, D1, D2, D3, ABL, ABF, luego cambió B1, B2, B3, increíble, pero cierto, tomaron este electro en ritmo de fibrilación ventricular, el paciente tiene que ser reanimado inmediatamente, no se pongan a tomar un electrocardiograma en ritmo de FB, un trazadito ahí del monitor o del DAI suficiente, pero no, o sea, tomar un electro durante FB no deberíamos hacerlo, ¿no? Sino deberíamos proceder a iniciar el RCP, ¿no? Creo que todos deberíamos, ¿no? Todo el personal de salud debería estar entrenado, ¿no? Si nos puede pasar en algún momento
por la calle. Finalmente, les quiero presentar un caso clínico, 13 años, sin antecedentes, ha tenido un síncope, aparatoso al esfuerzo. Entonces, este paciente, todo normal, Holter normal, eco normal, es sometido a una prueba de esfuerzo. Vean, el electrocardiograma en reposo es un electrocardiograma que es completamente normal para un niño de 13 años. Uno le podría decir, doctor, prueba, pero yo veo complejos altos. Sí, pero esos criterios de Sokolowski y todo lo demás no cumplen para niños, pues que su parrilla costal perdón, el espacio entre el corazoncito y la superficie no es pequeño, entonces no se suelen aplicar, pero es un electro normal, en reposo. Y este paciente comienza a hacer ejercicio en el test de esfuerzo y comienza a aparecer, ¿qué vemos acá? Perfecto, una extrasístole ventricular. ¿Y acá qué vemos? Un poquito ya lo hacemos correr, ya estamos avanzando en la etapa de la prueba de esfuerzo, ¿no? Acá ya hay extrasístole aislada y aquí un zoom. A ver, hagamos un zoom. ¿Cómo se llama eso? Bigeminismo ventricular. Uno sí, uno no. Un latido sinusal normal y un latido ventricular. Bien, el pequeñín sigue haciendo su actividad física y en la tercera etapa hace esto. Un poquito difícil, pero por ahí se puede ver. Obviamente hay que parar la prueba, ¿no? Se para, no vamos a también a dejar que haga otras cosas, ¿no? Tiene extrasístoles ya más frecuentes, inclusive que hay un episodio de TBNS, lo pueden ver en la última parte, taquicardia ventricular no sostenida. Acá, 1, 2, 3 al menos, está haciendo dupletas, bigeminismo, luego dupletas, TBNS, ¿no? Y finalmente se limpian cuando ya se para el estrés y el paciente se recupera. ¿Alguien sabe el diagnóstico de esto? Todo normal en reposo, Holter normal, eco normal, electro normal, pero hace esto en la prueba de esfuerzo y síncope. Dicho sea de paso, el test de esfuerzo es útil para darnos cuenta el comportamiento de las extrasístoles, si es benigno o es maligno, ¿no? El hecho de que se presenten en el esfuerzo ya habla de un comportamiento maligno. ¿Qué opinas? Es una taquicardia catecolaminérgica, ¿no? Taquicardia catecolaminérgica. Es una etiología que se puede diagnosticar con la prueba de esfuerzo en el contexto clínico apropiado, ¿no? Muy bien. Va ahora el doctor Soto a hablarnos acerca de preexcitación ventricular. Como repito y recalco, si tuvieran alguna pregunta o duda, con toda confianza. Bueno, seguimos pues explorando la anatomía cardíaca normal y también anormal, como ya hemos presentado algunos casos. Y ahora voy a hablarles de las vías accesorias. ¿Okay? Vamos a un poquito a entender un poco esta imagen que la vamos a repetir varias veces, ¿eh? Lo van a ver hasta el cansancio, ¿no? ¿Por qué? Porque es la esencia, ¿no? De cómo la actividad eléctrica cardíaca se puede reflejar en un electrocardiograma normal, siempre y cuando siga toda la secuencia estándar de activación. La activación empieza ¿dónde? En el nodo sinusal, se despolarizan las aurículas, nos forman una onda P, y la actividad eléctrica pasa de la aurícula a los ventrículos a través de un sistema de conducción, pasando por el nodo AB, que tiene la capacidad de retardar esa conducción eléctrica y por lo tanto nos forman este retardo en la conducción conocido como PR. Este PR tiene unos valores estándares, ¿no? Que van de 120 a 200 milisegundos, de 3 a 5 cuadraditos. Es lo normal. Eso es lo que nosotros conocemos. Pero en algunas ocasiones, pues, esa conducción de la actividad eléctrica auricular a la ventricular, que debería ser únicamente por el nodo AB, se ve alterado. Se ve alterado, pues, por justamente un fenómeno eléctrico o la presencia de una variante anatómica, la presencia de una vía accesoria, una conexión anómala que se establece entre aurícula y ventrículo
más allá del nodo AB, que es la conexión habitual fisiológica, ¿correcto? Entre la aurícula y el ventrículo, el nodo AB es el camino, es el filtro, es el punto de migración entre país y país. El nodo AB, pues, es el camino habitual. Pero en algunos pacientes existen estas conexiones anómalas, también llamadas vías accesorias, que son bandas musculares que conectan de manera inadecuada la aurícula con el ventrículo. La aurícula con el ventrículo están separadas, están aisladas eléctricamente por un anillo fibroso que no permite que la electricidad de esta parte de la aurícula pase acá, sino todo se confina a través del nodo AB. Pero en algunas ocasiones existen estas bandas musculares que conectan el tejido auricular con el tejido ventricular, bypaseando gran parte de la conducción eléctrica hacia el ventrículo por este camino. Estas son las vías accesorias que en este instante vamos a analizar y explorar, ¿no? Esta es la aurícula, por ejemplo, este es el ventrículo, y acá debería haber solamente tejido fibrótico, el anillo fibroso. Pero miren ustedes, ¿qué tenemos acá? Perdón, no les estoy mostrando el puntero láser. Vemos acá bandas musculares que conectan la aurícula, el miocardio auricular, con el miocardio ventricular. ¿Ok? Miren acá, bandas musculares que conectan, ¿no? De manera anómala, la aurícula con el ventrículo. Y entonces, pueden haber estos escenarios, vías accesorias que generan esta conexión anómala. Y entonces, las vías accesorias, comparado con la conducción por el nodo AB, tienen ciertas diferencias. ¿Ok? La vía accesoria es una banda muscular que tiene peculiaridades o diferencias en la conducción de la aurícula a los ventrículos, de la actividad eléctrica. Suelen tener una mayor velocidad de conducción, conducen con mayor rapidez la actividad eléctrica de aurícula a ventrículo, a diferencia del nodo AB, que como hemos explicado, fisiológicamente el nodo AB tiene justamente a retrasar la conducción eléctrica y proteger el ventrículo de una aurícula rápida. Adicionalmente, la conducción por las vías accesorias o estas bandas musculares no tienen conducción decremental. ¿Qué significa eso? Que si la aurícula se pone más rápida, la vía accesoria conduce a la misma velocidad hacia el ventrículo. Y eso es un peligro para el ventrículo. En cambio, el nodo AB es diferente. Yo les comenté que el nodo AB tiene conducción decremental. ¿Qué significa eso? Que si la aurícula se va poniendo más rápida, la conducción por el nodo AB se va a hacer más lenta. De esa manera, protegemos al ventrículo de ritmos rápidos. Entonces, al no haber conducción decremental por la vía accesoria, pues no vamos a ver el fenómeno de Wenckebach o conducción AB21. No se va a ver eso. En las vías accesorias más bien vamos a ver un fenómeno de conducción de todo o nada. Cuando la vía accesoria llega a su periodo refractario, simplemente la conducción no se va a dar de aurícula a ventrículo. Pero no es que de a poquito se va a enlentecer la vía accesoria. No. De golpe la vía accesoria se para. Llega a su periodo refractario y se para. Es diferente a la del nodo AB. Conforme la actividad auricular se va acelerando, el nodo AB pues va prolongando la conducción hasta llegar a ser fenómenos de Wenckebach. Quiere decir que progresivamente se van bloqueando algunas P y de repente ya empezamos a ver bloqueo 2-1, etcétera, ¿no? Es diferente. Y adicionalmente, la vía accesoria, la conducción por la vía accesoria, no es sensible a adenosina, a diferencia de la conducción por el nodo AB, que sí es sensible a adenosina, que es un fármaco fundamental que usamos en las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Bien, entonces, ya entendiendo un poco más este tema de vías accesorias, las vías accesorias, que son haces musculares que conectan el músculo auricular y ventricular de forma anómalo, pues van a generar lo siguiente, o pueden tener peculiaridades en su conducción. Ya el doctor Ángel les comentó que el nodo AB normalmente conduce de forma anterógrada de aurícula a ventrículo, pero también puede conducir de forma retrógrada el nodo AB. Les habló, recuerda, de las extrasístoles ventriculares que podían generar P's retrógradas. Es porque el nodo AB puede conducir retrógradamente también. Lo mismo pasa con las vías accesorias. Las vías accesorias pueden tener conducciones anterógradas, conducciones retrógradas, o únicamente conducción anterógrada, o únicamente conducción retrógrada, o ambas conducciones a la vez. Cuando una vía accesoria tiene conducción anterógrada, quiere decir de aurícula a ventrículo,
pues nosotros vamos a ver el patrón de preexcitación ventricular, la presencia de onda delta, el PR corto y demás que luego vamos a hablar. Y cuando la vía accesoria tiene conducción retrógrada, pues esta puede generar pues taquiarritmias por entrada, tipo ortodrómicas, ¿no? Pero también existen vías accesorias que únicamente conducen de forma retrógrada y no de forma anterógrada. Por lo tanto, como no conduce anterógradamente, la actividad eléctrica de la aurícula nunca va a pasar por la vía accesoria a los ventrículos, porque no hay esa capacidad. Únicamente lo hará de forma retrógrada. ¿Qué quiere decir eso? Que en el electrocardiograma el PR va a verse normal, no se va a ver ninguna onda delta. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que pasa. Entonces, cuando tenemos un paciente con una vía accesoria y tiene la capacidad de conducción anterógrada, pues ¿quién conduce más rápido, el nodo AB o la vía accesoria? La vía accesoria. Mientras el nodo AB está acá pidiéndole su DNI, sus datos personales, familiares, mientras va pasando por aquí la actividad eléctrica, ¿qué pasa con la vía accesoria? Rapidísimo empieza a despolarizarse. Parte del ventrículo. Muy bien. ¿Eso qué hace? Que este PR, que debería demorar hasta acá, pues empiece a ser reemplazado por una onda conocida como una onda delta, que es un ensanchamiento inicial del complejo QRS. Este ensanchamiento inicial del QRS es el grado de despolarización ventricular generado inicialmente por la vía accesoria. Y entonces, cuando tenemos un paciente con preexcitación ventricular, es que existe una vía accesoria con conducción anterógrada, la cual va a generar ningún cambio en la onda P, porque la onda P está en la aurícula. Va a generar que el PR se acorte. Miren ustedes, el PR ya no es hasta aquí, sino será hasta el inicio de la onda delta. Será menor de 120 milisegundos. ¿Qué va a generar? La presencia de una onda delta que será más grande conforme despolarice más ventrículo, ¿correcto? Acá la tenemos. Y como la onda delta es parte del complejo QRS, ¿qué va a pasar con el complejo QRS? Se va a ensanchar. Y adicionalmente, como vamos a generar una alteración en la despolarización, secundariamente va a haber un trastorno en la repolarización después de este fenómeno. Y estos son los cambios, entonces, que genera la presencia de una vía accesoria con conducción anterógrada. Entonces, como les comenté, miren, si mi vía accesoria conduce rápido, le gana al nodo AB y preexcita el ventrículo. Preexcita el ventrículo. Por eso lo llamamos preexcitación. Y la onda delta, pues se va a ver, de repente pequeña, pero se ve. Pero ¿qué pasa si esta vía accesoria tiene una mayor capacidad de conducción? Conduce más rápido. Si conduce mucho más rápido, entonces va a conducir a gran velocidad y va a despolarizar gran parte del ventrículo más de esta vía, que era un poquito más lenta, pero ambas eran más rápidas que el nodo AB. Esto genera que despolarice el ventrículo a través de la vía accesoria. Por lo tanto, miren qué va a pasar con la onda delta. ¿Se ve más intensa o de menor intensidad en comparación al latido previo, al análisis previo? Se ve más grande la onda delta, ¿no? Y en el tercer caso, si esta vía accesoria conduce con gran velocidad y despolariza o preexcita gran parte del ventrículo, ¿qué pasa con la onda delta? Aumenta. Al aumentar, la preexcitación es mayor y evidentemente gran parte de esta despolarización se debe a esta vía accesoria. ¿Ok? Las vías accesorias manifiestas, ¿correcto? Con presencia de onda delta y PR corto, pueden estar presentes de forma continua en el paciente. Pueden ver acá ustedes, ¿no? Vemos acá la presencia de una onda P, que lo voy a hacer crecer para que todo lo podamos ver con claridad. Miren ustedes, acá tenemos un electrocardiograma, ¿ok? Está en ritmo sinusal porque hay una onda P. No, se achica cuando lo hago, desaparece el puntero, me parece. Sí, acá vemos nosotros pues una onda P, en D2 vemos una onda P que se sigue pues de un complejo QRS ancho y este PR está bien pegado. Es porque tenemos acá una onda delta, ¿no? Entonces, esta onda delta o este PR o esta preexcitación ventricular está en todos los latidos. En otras ocasiones, nosotros podemos ver estos escenarios. Pacientes en donde tienen algunos latidos preexcitados, P, onda delta, QRS, ven, el PR corto, primer, segundo y tercer latido, y posteriormente, miren ustedes qué pasa con la P, el PR y el QRS. Se abren,
¿no? Desaparece la preexcitación ventricular. Y por lo tanto, esta es una preexcitación intermitente. Entonces, las vías accesorias pueden estar activas en todos los latidos, pero en algunas ocasiones pueden estar activas de forma intermitente. Eso habla de algún grado de malignidad o de benignidad de la vía accesoria, ¿no? Una vía intermitente generalmente, no siempre, pues será de bajo riesgo, pero no es absoluto, ¿no? Entonces, estas conexiones anómalas entre aurículo y ventrículo pueden estar a diferentes niveles. Tenemos vías accesorias izquierdas, que son las más frecuentes, que conectan el miocardio auricular izquierdo con el miocardio ventricular izquierdo. Esto ocurre en un 50-60%. Son las más frecuentes. Luego vienen, pues, las vías septales, en especial las posteroseptales, en un 25%, y las vías accesorias derechas, que conectan la pared de la aurícula derecha con la pared del ventrículo derecho, en un 13 a 24%. Entonces, estas vías accesorias se encuentran alrededor de los anillos auriculoventriculares. Bypasean ese anillo fibroso que les había comentado, que separa la aurícula del ventrículo. Las vías accesorias son bandas musculares que bypasean a diferentes niveles. ¿Ok? Entonces, el reto que nos vamos a proponer el día de hoy es de que ustedes, en primer lugar, tengan la capacidad de identificar si un electrocardiograma está o no está preexcitado. Es nuestro primer objetivo. Y el segundo objetivo, que también hoy lo vamos a conseguir, es que ustedes aprendan a localizar dónde está esa vía accesoria. No en un estudio electrofisiológico, no con catéteres, sino con el electrocardiograma. ¿Ok? Y lo vamos a hacer entonces. Entonces, el electrocardiograma es una herramienta valiosísima. Nos ayuda. A nosotros los electrofisiólogos, el electrocardiograma nos define dónde está esa vía accesoria y en base a esa información nosotros planteamos el tratamiento y el abordaje que vamos a realizar al paciente. Con solo ver el electrocardiograma yo sé dónde está la vía accesoria y planifico un procedimiento. ¿Ok? Y hoy les vamos a enseñar, les vamos a dar nuestros tips, nuestros secretos, ¿no? De cómo podemos saber dónde está esa vía accesoria. Y lo vamos a hacer en pocos pasos, sencillo, simple. En primer lugar, les quiero comentar que la predecibilidad del electrocardiograma para definir dónde se encuentra la vía accesoria va en relación a varios elementos. En primer lugar, a cuán preexcitado está ese ventrículo. Si ese ventrículo está muy preexcitado, mi capacidad de definir el origen de la vía accesoria es muy alta. Si está muy poco preexcitado, o sea, hay poca onda delta, la capacidad de predecir es bajo, disminuye. También les quiero comentar que para poder definir el origen de la vía accesoria, existen algoritmos, una serie de algoritmos que nos tratan de enseñar a localizar la vía accesoria. Pero cuando ustedes ven los algoritmos, pues se van a marear, porque hay como 20 cuadraditos con flechitas para aquí para allá y uno se mareó. Entonces, hoy les vamos a enseñar cosas muy sencillas para que lo puedan recordar. Entonces, primero tengo que ver que el electrocardiograma esté preexcitado. Eso es lo primero que tengo que tener claro, ¿no? Para poder utilizar este algoritmo. En segundo lugar, tengo que analizar el plano horizontal, las precordiales, B1, B6. Inicialmente me concentro en este primer paso en la derivación V1. ¿Ok? ¿Y qué voy a ver en la derivación V1? En primer lugar, tengo que ver el QRS. Si la R es mayor que la S en V1, esa vía accesoria es izquierda. Así de simple. ¿Ok? Es lo que primero ven nuestros ojos. Con el traje, lo primero que hacemos, vemos V1 en una. Ya decimos izquierda. Y pues, ¿cómo la hace? ¿No? Nada más. Ese es el primer secreto. ¿Ok? R mayor que S es izquierda. ¿Ok? Segundo paso. Oye, ¿qué pasa si no es así? Si R no es mayor que S. ¿Correcto? Si la R es más chiquita y debe ser más profunda. Ah, pues doy el siguiente paso. Pero ahí nomás, en B1, no me muevo. Y analizo en V1 la onda delta. La onda delta es la primera parte del complejo QRS. ¿Recuerdan ustedes? Ese ensanchamiento inicial del complejo QRS es la onda delta.
Y entonces analizo la onda delta, ¿ok? Y aquí tengo que ver las características de la onda delta. La onda delta es negativa, ¿correcto? O es isodifásica. No sé si sí lo alcanzan a ver, ¿no? Sí, está bien. Negativa o isodifásica. Y además, la transición del QRS es temprano, en B2, B3, pues esta vía accesoria es septal, está en el medio, ¿correcto? Si no es así, si la onda delta es positiva en V1, es una vía derecha. Se acabó. Así de simple, ¿ok? Paso número 1, miro la derivación V1, miro el complejo QRS, si la R es mayor que S, es una vía izquierda. Si no es así, veo onda delta. Si la onda delta es positiva, es una derecha. Y si no es positiva, quiere decir negativa o isodifásica, es una septal. Se acabó. Y listo. ¿Y el paso 2 para qué sirve? Una vez que yo definí en V1 y en precordiales que esta es una vía izquierda, septal o derecha, el paso 2 es para decir de qué parte de ese lugar que he identificado viene. Por ejemplo, si es una vía izquierda, es una vía anterior izquierda, lateral izquierda, posterior izquierda. ¿Ok? Si es derecha, lo mismo. Y si es septal, lo mismo. Anterior, medio o posterior. Para eso sirve. Y para eso me voy a guiar de quién? Del vector de la onda delta. ¿Ok? En el lugar donde se origina la onda delta, donde ésta se encuentre, o donde se encuentre la vía accesoria, si el vector se aleja de ese origen, ¿cómo va a ser la onda delta en ese punto? Si se aleja de ella, va a ser negativo, ¿ok? En cambio, las derivaciones contrarias al origen de la vía accesoria van a ver la onda delta como de forma positiva. Y eso lo vamos a ver en la práctica, ¿ok? Entonces, repasando, miren ustedes. Ustedes pueden definir la localización de la vía accesoria únicamente utilizando V1. Si R es mayor que S, es izquierda. Si no es así, la vía puede ser septal en caso la delta en V1 es negativa o isodifásica. Si la delta es positiva, es derecha. Ahora me toca definir si es pues anterior, lateral o posterior izquierda o derecha, o septal. Y miren ustedes, cuando una vía es septal, ojo con eso, puede ser posteroseptal aquí, o puede ser anteroseptal, que en ese caso es importantísimo. ¿Qué pasa si la vía accesoria está aquí? ¿Cuál es el problema? Si el electrofisiólogo va a ablacionar, doctor, se puede llevar el GIS, exactamente, pues ya ahí le queda bloqueado. Entonces, uno tiene que pues, identificar qué posibles riesgos puede tener este procedimiento. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos pues a repasar. ¿Qué les parece este electrocardiograma? Miren ustedes, mujer de 24 años, palpitaciones y síncope. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es, ¿sinusal o no sinusal? Perfecto, 2 positivo, ABR negativo, ¿no? De 6, de 1, está bien tomado. ¿Qué les llama la atención de este electrocardiograma? ¿Alcanzan a ver bien? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les parece el PR? Parece normal acá, ¿no? Pero miren acá, ¿cómo está el PR? Acá veo solamente 2 cuadraditos y medio, 100 milisegundos. ¿Eso es normal? Está corto, ¿no? El PR está corto. Y miren acá en V2, ¿cómo está el PR? Cortísimo, solamente parece que hay onda P, no hay PR. Y veo acá, ¿qué es lo que ven acá? Un ensanchamiento, ¿no? Del complejo QRS en su parte inicial. ¿Cómo se llama eso? Onda delta, exactamente. Entonces, este paciente está con una preexcitación ventricular. Bien, entonces, esto rápidamente lo vamos a ir definiendo, vamos a ir practicando. Lo que nos toca ahora es decir de dónde viene esa preexcitación, esa vía accesoria. B1, ¿recuerdan lo que les dije? R mayor que S, ¿sí o no? ¿La R es mayor que la S? No. ¿Es izquierda? No es izquierda. Esta vía no es izquierda. ¿Es septal o derecha? ¿Cómo está la delta en V1? Esta es la de la onda delta, miren ustedes. ¿Hacia dónde se va la onda delta? ¿Hacia arriba o hacia abajo?
hacia arriba, es una vía derecha, ¿ok? Y una vez que defino que es una vía derecha, tengo que ver qué vector tiene la onda delta en el plano frontal. ¿Cómo es el vector de la onda delta en D2, D3 y ABF? ¿Positivo o negativo? El complejo, la onda delta, ¿cómo es la onda delta en D2, D3 y ABF? Negativo, ¿no? Miren acá. Negativo, negativo isodifásico, negativo. Quiere decir, viene de abajo hacia arriba. Se aleja de las derivaciones inferiores y se acerca a las derivaciones como D1 y ABL. Es una vía derecha posterior. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo clásico. Ahora le voy a colocar otro ejemplo bastante rápido y sencillo. Es este. ¿Qué les parece este electrocardiograma? ¿Qué les parece el ritmo? Creo que ya lo pueden ver bien. ¿Ritmo sinusal o no sinusal? Bueno, el electro está bien tomado, rápido, ¿no? ¿Qué vemos acá? Una onda P en D2, positiva y negativa en ABR. ¿Pero qué llama la atención? ¿Qué pasa con el PR? ¿Está normal o está corto? Corto. ¿Y qué más vemos al inicio del QRS? Un ensanchamiento, ¿no? Y en las precordiales se puede ver mejor, ¿no? Miren, lo vamos a hacer crecer. ¿Qué es esto? Tengo un PR corto, esto se llama onda delta. El paciente está preexcitado. Bien, ahora tengo que localizar la vía accesoria. ¿Dónde está esa vía? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué derivación? Listo, en una, díganme, ¿dónde está esa vía? ¿Ah? De frente, es una vía izquierda. ¿Ok? Y adicionalmente, esta vía izquierda, ¿qué tiene? ¿Cómo es la onda delta en T1 y ABL? Miren ustedes, P y luego se hace negativa. Esta es la onda delta. La onda delta es negativa en D1 y es negativa en ABL, ¿no? Y además, ¿cómo es la onda delta en D2, D3 y ABF? ¿Cómo es? Positiva. El vector viene de acá, de 1 a BL, y se dirige hacia acá, ¿no? Viene de la parte lateral y se va a la parte inferior. Es una vía accesoria que está en qué parte del anillo mitral, porque es una vía izquierda. ¿En qué parte está? En la parte lateral, o incluso anterolateral, porque ABL es negativo y muy negativo. ¿Ok? De esa manera nosotros podemos localizar una vía accesoria. Y las vías accesorias pueden generar taquicardias. Taquicardias ortodrómicas supraventriculares, QRS estrecho, ¿no? RP corto, que son las taquicardias pues, por entrada B tipo ortodrómicas. ¿Ok? El manejo seguirá como el de una TTCD, que luego les vamos a mostrar. Pero también nos pueden formar taquicardias antidrómicas, en el cual el circuito de reentrada viene anterogradamente por la vía y regresa por el nodo AB. Son taquicardias QRS ancho, que no tienen fusión ni captura, ni nada de esos hallazgos típicos de una taquicardia ventricular, pero a veces es muy difícil el diagnóstico diferencial, ¿no? Acá hay algunos datos propios, ¿no? Para poder diferenciar una ortodrómica, una antidrómica de una taquicardia ventricular. En el caso de tener patrón de bloqueo de rama derecha, no suelen tener transición, suelen tener un componente inicial ancho, son regulares, no hay fusión, no hay captura, no hay disociación, la conducción vea suele ser 1-1. ¿Ok? El manejo, pues, muchas veces requiere cardioversión eléctrica porque están hemodinámicamente inestables. Y este es un electrocardiograma que tienen que tener siempre presente ustedes. ¿Esto qué es? ¿Qué les parece? Para empezar, bueno, doctor, pero no me tiene el electro completo, pues, ¿no? Pero bueno, pues estaba el paciente muy mal. Como dijo el doctor Cuevas, si el paciente está muy mal, no va a tomar pues derivación por derivación. ¿Ok? ¿Cómo está el complejo QRS? ¿Regular o irregular? Irregular. ¿Cómo está? ¿Ancho o estrecho? Ancho, muy bien. ¿Alcanzan a ver alguna onda P o alguna activación auricular organizada? ¿Es recontra irregular o es ligeramente irregular? Muy irregular, ¿no? Esta es una fibrilación auricular. Pero algo más. ¿Qué les llama la atención de este trazado? ¿Cómo son los QRS? ¿Son idénticos? ¿Son idénticos los QRS? ¿O cambian? Cambian, ¿no? En algunos latidos son más estrechos, y en otros son más anchos. ¿Ok? Esto corresponde a un patrón característico, conocido como fibrilación auricular preexcitada. Esta es una condición de riesgo en el paciente, en especial si los RR son muy cortos, porque predispone a estos pacientes incluso a una muerte súbita cardíaca.
En estos casos el manejo debe ser pues cardioversión eléctrica a la brevedad. Muy bien, entonces estos son los escenarios y hay otros escenarios también específicos que luego también iremos conversando en vías accesorias, como las vías accesorias asociadas pues a taquicardias tipo Mahain o a las taquicardias tipo Kummel, que son formas de vías accesorias no comunes, que también iremos conversando en estas sesiones que iremos desarrollando. Muchísimas gracias. Ahora sí, terminamos esta sesión y pasamos al taller de bradiarritmias y de preexcitación ventricular, donde vamos a ver justamente con más profundidad estos temas. Entonces, si desean, por favor, para que tomen un poco de agua, se suelten un poquito y en unos 3 minutos comenzamos con el taller.